La profecía que hoy vamos a explicar es la base para entender otras profecías de la Biblia, especialmente la de los libros de Daniel y Apocalipsis. Dios, a través de un sueño dado al rey Nabucodonosor, reveló lo que habría de suceder a través de la historia de la humanidad desde los días de este rey hasta el fin del mundo. ¿Cuándo fue dado este sueño? ¿Qué significa este sueño? Y según la profecía, ¿en qué momento de la historia vivimos hoy? Después de la muerte del rey Asurbanipal, el imperio asirio comenzó a desestabilizarse. Nabopolassar se hizo rey de Babilonia y junto con los medos atacaron y saquearon a Nínive, capital de Asiria, en el año 612 a.C. El último foco de resistencia asiria se estableció en Harrán, al norte de Siria. En el año 609 a.C., el faraón Necao fue en ayuda de los asirios y en su camino se le interpuso Josías, el rey de Judá. Los ejércitos se enfrentaron y Judá perdió la batalla, quedando Josías herido de muerte en esta batalla. A su vez, Necao y los asirios fueron derrotados en Carquemis por los ejércitos de Babilonia. Al regreso de la derrota, el faraón pasó por Jerusalén y depuso a Joacás, hijo de Josías, y en su lugar nombró a Joacim, hermano de Joacás, como rey de Judá. Y también impuso impuestos a Judá, poniéndolos así al servicio de Egipto. 3 años después, Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, comenzó una campaña contra Egipto y a su paso por Judá conquistó el territorio y tomó consigo varios cautivos de los hijos de los nobles. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces Nabucodonosor recibió la noticia de la muerte de su padre y regresó urgentemente a Babilonia para establecerse como rey en el año 605 a.C. Daniel y los otros jóvenes judíos que con él fueron llevados cautivos fueron educados en las ciencias y puestos entre los sabios de Babilonia. Durante el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño impresionante, pero se le olvidaron los detalles de este sueño. El rey quería recordar el sueño y saber su significado, y como era costumbre de los reyes, llamó a los magos, a los adivinos del reino, para que le contaran el sueño y la interpretación. Pero ellos no pudieron y le respondieron así: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes. Se estaba refiriendo a preguntar, saber qué cosa él había soñado. Que generalmente los magos y los adivinos daban una interpretación acerca del sueño que el rey le contaba, pero en este caso les estaba pidiendo saber lo que él había soñado. Y así dijeron: ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El rey enfurecido mandó a matar a todos los sabios del reino. Daniel y sus amigos eran contados entre los sabios de Babilonia y ellos también estaban bajo la pena de muerte. Entonces Daniel oró a Dios pidiéndole que le revelara el sueño y su significado, y Dios lo hizo así. Daniel pidió audiencia con el rey y entonces le dijo el sueño y la interpretación. Comenzó aún diciéndole lo que el rey estaba pensando antes de ir a dormir. Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de su reino y Dios le había revelado el porvenir por medio de un sueño. En este sueño el rey de Babilonia vio una gran estatua con la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata y el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla entre barro y hierro. También vio una gran piedra que golpeaba la estatua y la destruía y se hacía un gran monte. En la interpretación dada por Daniel, esta estatua relata el hilo de la historia por medio de la sucesión de grandes imperios. ¿Qué significaba esta estatua compuesta de diferentes metales?
Bueno, la cabeza de oro representaba el reino de Babilonia y después de este vendrían una sucesión de reinos representados por diferentes metales. El imperio de Babilonia fue conquistado por el reino medo-persa en el 539 a.C., representado en la estatua por los pechos y los brazos de plata. El imperio persa a su vez fue conquistado por los griegos bajo el mando de Alejandro Magno en el año 331 a.C., implantando así el reino representado por el bronce y como describió Daniel, el cual dominará sobre toda la tierra. Fue Grecia el imperio que más extensión tuvo hasta ese entonces. En el 168 a.C., los ejércitos romanos derrotaron a los griegos en la batalla de Pigna y conquistaron a Macedonia. A partir de entonces Roma comenzó a expandirse sobre los territorios de los reinos griegos y para el año 63 a.C. Roma había conquistado los reinos griegos de Asia Menor y de Siria, y en el año 30 conquistó al último de los reinos griegos, Egipto. De esta forma el imperio griego fue reemplazado por el imperio romano representado por las piernas de hierro. Roma fue descrito claramente en la profecía, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, según lo dice Daniel 2:40. ¿Qué reino reemplazaría entonces a Roma, el reino de hierro? La profecía explica que vendría un reino dividido. No habría un reino unido, sino que muchos reinos. Esto estaba representado por los pies que estaban hechos de hierro y de barro cocido. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Y en vez de ser reemplazado por otro reino como los anteriores, fue sustituido por varios reinos divididos que formaban a lo que hoy llamamos las naciones de Europa. El Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, duró hasta el año 1453 y fue reemplazado por el Imperio Otomano, y este a su vez fue dividido en varias naciones. Ciertamente han existido otros grandes imperios, como el de Inglaterra o el de España, pero ninguno reemplazó al Imperio Romano, ni reconquistó todas las antiguas posesiones de este imperio. Como Daniel había predicho, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí vemos dos simbolismos en los pies de hierro mezclado con barro. 1. Unos reinos serán más fuertes que otros. La parte de hierro, imitando a Roma, intentará conquistar por la fuerza. 2. Los reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro para formar un solo reino. El primer símbolo hace referencia al tiempo en el que los reinos fuertes de Europa intentaron conquistar infructuosamente el territorio del antiguo Imperio Romano. Entre estos reinos está el Imperio Carolingio, desde el 769 al 869, el Sacro Imperio Romano, que duró hasta el año 1806 y que se extendió por Europa Central, el Imperio Napoleónico, que llegó hasta el 1814 y que conquistó gran parte de Europa, y más recientemente la Alemania nazi, que fue del año 1939 a 1945, pero infructuosamente también trató de conquistar a Europa y no pudo. El segundo periodo muestra la unión por medio de las alianzas humanas. Los reyes de Europa trataron de unirse mediante matrimonios entre sus hijos, pero no les permitió unirse bajo un solo reino. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a establecer lazos entre las naciones europeas, hasta conformar lo que se conoce hoy como la Unión Europea, establecida formalmente en el año 1992.
La Unión Europea está formada por casi la totalidad de los países de Europa hoy en día. Hoy los países que sucedieron al antiguo Imperio Romano se están mezclando por medio de alianzas humanas, pero no se unirán como el hierro no se une con el barro. De hecho, vemos que las naciones se dividen más y más. Solo falta por cumplirse la última parte de la profecía. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Ciertamente vivimos en los días de estos reyes. Hoy vivimos en los días de los pies de la estatua, cerca del final de la historia del mundo. Las profecías de la sucesión de los reinos se han cumplido. La historia lo ha probado y solo resta que Dios destruya los reinos de este mundo y establezca su reino eterno.